una opción, sin duda alguna, de eso no tenemos ningún tema de qué discutir, pero sabemos cómo es la verdadera situación del país y nosotros respetamos a los que regresan a Venezuela, también los aupamos porque es nuestro país, es nuestra casa, nuestra familia, nuestras raíces. Y es una de las cosas que siempre tenemos que defender. Regresar a Venezuela siempre tiene que ser alguna decisión que tiene que pasar por la mente de todos los venezolanos. Es nuestro país, es el país que tenemos que rescatar, es el país donde tenemos que trabajar, es el país donde sin duda alguna vamos a tener que salir en algún momento, en algún momento para poder darle ese empujón que necesita nuestra Venezuela. Bueno, y ya tenemos a Franco, vamos a conversar con él, que tuvimos ahí un medio atropellado. A ver qué tal, Franco, que se conecte. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juancho? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Franco, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos ahí un poco, este nuevo live en TikTok no es lo que estábamos acostumbrados, siempre lo hacíamos por Instagram. Bueno, ahora estamos aquí en TikTok, en esta nueva plataforma. Y bueno, conversando un poco con la gente que se está conectando, son las 12 del mediodía en Perú. Sabemos que esta es la hora del bitute, ¿no? Esta es la hora maldita, la hora de los grandes y los mejores olores de la comida peruana, que es una cosa impresionante, ¿no? ¿Extrañas la comida peruana? Uf, muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que más extrañas de la comida peruana? El ceviche y la pasta a la huancaína. Wow, cierto, la pasta, la huancaína era algo impresionante, ¿no? Sí, Sí, sí. Había uno que era pasta con lomo de saltado a la huancaína, ¿no? Pasta de sí, huancaína con lomo saltado. Uf, ya ese era más completo ya. ese era más taipá. Uf, Bueno, presentamos hoy, Franco Sosa es un venezolano, tiene 37 años, nació en Barquisimeto, estado Lara, Naguará, un guaro, el cual vivió 33 años en Venezuela y que emigró. 30. 30 años en Venezuela, tiene 7 años fuera de Venezuela. Así Y es. bueno, lo conocí en Lima, en la calle, trabajando, haciendo algunas labores sociales y acompañándonos en algunas actividades en cuanto a temas de derechos humanos, en cuanto de actividades en pro de los venezolanos, pero también tiene varias facetas que vamos a conocer hoy. Pero cuéntanos un poco, Barquisimeto está Lara, Guaro. Cuéntanos cómo fue esa niñez en el estado Lara. ¿Viviste siempre en el estado Lara o también te tocó migrar dentro de Venezuela? Bueno, fíjate, mis primeros 18 años viví permanentemente en Barquisimeto. Luego, al cumplir los 18 años, entré a trabajar en un mundo que me gustó muchísimo. De hecho, para mí ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida, que es en el mundo de los casinos. Y a partir de los 18 años hasta los 28 aproximadamente, 27, 28, recorrí muchas ciudades de Venezuela trabajando, obviamente. Iba meses a una ciudad, volví a Barquisimeto, mi familia, me salía a trabajar en otra parte y así estaba. Entonces ya como que venía acostumbrado a esta vida nómada, por así llamarlo, a vivir en sitios totalmente solo. Y aparte de tu ciudad natal, ¿cuál fue la ciudad que más te gustó de Venezuela? Mira, una ciudad que me gustó muchísimo fue Maracay. Maracay, estaba Maracay, la ciudad ahí. sí, una ciudad totalmente diversa, su gente es impresionante, o sea, las playas, la comida, la vida nocturna, la vida diurna, o sea, Maracay me gustó muchísimo, viví 4 años en Maracay. Ahora, que viviste esa época de Venezuela donde había prosperidad económica, ¿ok? Estando un gobierno como el que tenemos actual, un régimen, ¿en qué momento sentiste que ya la economía estaba cayéndose y que ya Venezuela no era una opción y decidiste salir? ¿Y por qué saliste a decidir? ¿Con quién saliste? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo salí de Venezuela en el 2017, si mal no recuerdo, 2017, ¿sí? Cuando agarra el poder el actual dictador, agarra el poder, desde que agarra el poder todo venía destruyéndose, pero en bajada demasiado notoria. Entonces yo empiezo a planificarme, empiezo a ya presentir lo feo que se venía y tomo la decisión de salir del país. Vendí todas mis cosas, dije yo me voy porque me voy, vendí todas mis cosas. En ese tiempo mi primer hijo tenía 6 meses, ¿sí? 6, 7 meses, si mal no recuerdo, y nos fuimos a Ecuador. Entonces yo migré con la mamá de mi primer hijo y con mi hijo nos fuimos directamente a Ecuador. Allá estuve 6 meses.
¿Y qué tal fue Ecuador? ¿Cómo fue ese cambio de Venezuela a Ecuador? Una Venezuela crítica, una Venezuela en crisis, a llegar a un país estable, un país estable en su economía, políticamente no tan estable, pero sí una diferencia total. ¿Y por qué Ecuador? Mira, el cambio fue bastante notorio porque justo cuando yo salgo empezó toda esa ola de la escasez, pero fuerte, donde tenías que hacer esas largas colas en los supermercados, en los chinos para comprar comida, pero yo nunca me permití hacer esas colas, o sea, yo no iba a dar el gusto a la crisis que había y yo, bueno, yo lo que quisiera era trabajar más, buscar la manera de hacer más dinero y comprar mis cosas al precio que fuera, pero yo no iba, yo no quería caer en ese estado social de crisis y verme afectado. Aparte de lo psicológicamente, no quería hacerlo. Entonces, cuando me voy a Ecuador y veo que no tenía necesidad de hacer una cola, de que iba a una farmacia y conseguía esto, iba a un supermercado y conseguía esto, sí, el sistema de transporte funcionaba muy bien. Entonces, eso yo dije, wow, o sea, ¿hacia dónde va Venezuela? Ecuador, que no es una potencia mundial, fíjate cómo está. Entonces, básicamente, eso a mí me hizo entender lo mal que estaba nuestro país. Franco, ¿y cómo saliste de Venezuela? ¿Vía tierra, vía aérea? ¿Cómo fue ese proceso? Vía tierra. Te viste por tierra. O Tierra. sea, viviste ese proceso de los cientos de miles de venezolanos que iban saliendo de Venezuela, Cúcuta, Colombia, Colombia, Ecuador. Mira, fue demasiado fuerte porque, o sea, más que todo por el niño, ¿sabes? O sea, mi hijo de meses y en un bus, 3, 4 días, 5 días, no recuerdo exactamente bien, pero, o sea, fue muchísimo. Las maletas, o sea, tú no, o sea, yo sabía viajar 4 o 5 horas, pero no sabía viajar días en un bus. Y aparte de todo eso, no tanto el proceso del viaje, sino lo que se sentía todos los venezolanos, o sea, la tristeza que llevábamos en nuestros hombros de dejar atrás muchas cosas, ir a lo incierto, eso fue un proceso, o sea, bastante fuerte. Claro, es un proceso que se dice fácil, pero que por lo menos 5 o 6 millones de venezolanos en los últimos 7 años lo vivieron y es algo que no podemos olvidar, ¿no? Ese momento tan duro y tan fuerte que era la migración de los caminantes, la gente que pedía cola en los camiones, la gente que iba pasando de país en país, de ciudad en ciudad, trabajando, ¿no? Para poder avanzar a otra ciudad, a otro país Así es. y que no todos tuvieron a lo mejor la oportunidad de tener ese pasaje completo para poder llegar y poder hacerlo. Franco, todo esto que tú cuentas que viviste hace 7 años y que prácticamente de buena manera quedó atrás, ¿cómo ha sido ese cambio ya tú estableciéndote en la migración? O sea, ¿estuviste de Ecuador, regresaste a Venezuela o de Ecuador saltaste a Perú? ¿Cómo fue ese proceso? Pero sí, en Ecuador, como te dije anteriormente, duré 6 meses. No me quedé en Ecuador porque no pude tramitar la visa. Entonces tenía que salir del país si no me iban a multar X. Y en Perú tenía un amigo y él me dijo, no, nada, vente para acá y aquí pides refugio. En ese tiempo se pedía refugio en Perú, pides refugio, vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y aquí empiezas de nuevo. Bueno, yo agarré mis maletas sin pensarlo y a los 2 días salí de Ecuador y llegué a Perú con $30 en el bolsillo y sin saber qué hacer. Entonces de Ecuador me fui directo a Perú. ¿Qué? Cuéntanos qué tal Perú, cómo ha sido tu experiencia en Perú. Por ahí estuvimos conversando, hacías Uber, como muchos venezolanos. ¿Cómo viste el tema laboral, el tema de vivencia, el tema de comida, esa experiencia de Perú? O sea, mucha gente, cuando uno habla con los venezolanos que no han vivido en Perú, siempre nos dicen, no, Perú malo, Perú no nos quieren, pero yo creo que existen algunas cosas, la mayoría de las cosas son positivas, la mayoría de las cosas y la vivencia es una buena experiencia. Vamos a enfocarnos en eso. Mira, quiero empezar desde el agradecimiento. Yo agradezco mucho a Dios por ponerme en Perú, agradezco al Perú por haberme recibido. Para mí Perú es un grandioso país. Muchos digan lo que digan. Obviamente se viven muchos momentos desagradables, pero yo también pienso que cada quien crea su entorno, ¿no? Entonces, nada, como ya te comenté, yo venía ya desde los 18 años acostumbrado a vivir solo en diferentes ciudades sin conocer a nadie. Entonces, este proceso de adaptación, yo dije, bueno, esto es algo más de lo que ya venía haciendo a otra escala, pero creo que puedo manejar la situación.
Entonces, el tema en Perú, con el trabajo, bueno, cualquier persona conseguía trabajo en Perú si lo buscaba. Particularmente yo siempre he sido independiente y no quería meterme en lo que era un trabajo. Aparte, los horarios eran muy fuertes. De los 5 años que tuve en Perú, tuve un solo trabajo y duró un mes. Del resto fui totalmente independiente, fui empresario de la calle. Es decir, no, y lo digo sin pena, yo me compré mis chocolates y empecé a vender chocolates en la calle. Y eso fue prácticamente lo primero que hice. Ya con el tiempo, bueno, empecé a hacer Uber y al pasar de los años me fue yendo mejor. Pero yo pienso que fue un proceso en el cual aprendí muchísimo, algunos que otros tragos amargos, pero aprendí muchísimo y agradezco todo lo que viví en Perú. Tú sabes que una oportunidad le pregunta a un amigo que también un día me dice, yo empecé a cantar en los autobuses, y le digo, ¿qué es más rudo, la calle en Perú o la calle en Venezuela? Ese trabajo. Y me dice, bueno, debe ser la de Perú, porque en Venezuela nunca hice lo que estoy haciendo en Perú, ni nunca pateé la calle de esta manera. Es decir, que es algo que nos fortalece, ¿no? Yo creo que el Perú no, a muchos, o la migración en total, nos ha dado ese piso para empezar y entender cómo se puede arrancar de cero, o cómo se puede en territorio ajeno, ¿no? Yo veía a los venezolanos chambeando, los venezolanos trabajando, y muchas veces la gente no lo entiende. El trabajo que no querían hacer o que no quieren hacer los peruanos es el que hacemos nosotros. Así es, Juancho, y fíjate algo, lo que dice ese amigo es cierto, o sea, en Venezuela no lo hizo y yo tampoco, yo en Venezuela de hecho me iba bien relativamente y llegar a vender chocolates, no te digo que fue fácil porque la pena, o sea, yo llegar a esto, pero, o sea, me tocaba, ¿me entiendes? Y en la calle vendiendo cosas conocí muchos profesionales, muchísimos profesionales, personas con mucho estudio, de buena familia. Y entonces ¿Cuál fue eso, la experiencia de lo que más te llamó la atención de algo que te pasó en la calle conociendo a algún paisano? eh, conociendo algún paisano en la calle, bueno, conocí un brother que justamente se llamaba Franco, también se llamaba Franco, él también vendía chocolate, pero era una bestia porque se montaba en todos los buses y no le daba pena nada. Entonces estaba como yo, desde abajo vendiendo chocolates en los buses y luego de eso empezamos a hacer un tipo de negocios digitales en esos tiempos y él entra conmigo a hacer el negocio y los dos como que tuvimos un buen momento, entonces como que, coño, mira donde nos conocimos, lo que hacíamos y ahora nos está yendo relativamente mucho mejor, vivimos en una mejor zona. Entonces eso me dio una enseñanza muy buena, que no importa lo que estés haciendo ahorita, sino hacia dónde vas. Entonces ese chamo fue un ejemplo también que yo puedo. Franco, ¿y cuál era tu ruta? Aviación. Toda o sea, iba Todo Surquillos. Bueno, atravesabas todo, pero atravesabas aviación va paralela, ¿no? Va. Sí, Claro. desde San Juan de Miraflores, yo compraba los chocolates en Ciudad Ok. Vieja. Desde San Juan de Miraflores llegaba hasta Cultura, por allá, con la Javier Prado. Todo eso Claro, es claro. ruta, pero todo aviación, Ahí pasabas por la Videna, por todo eso. toda esa vaina. Bueno, fíjate eso. ¿Qué es la enseñanza más grande que te dio el Perú en la migración? La enseñanza más grande que me dio Perú en la migración. eh, yo pienso que sin importar de dónde vengas, tú debes crear tus propias oportunidades y agradecer lo que tienes en el momento y enfocarte en lo que puedes dominar. Porque pasa que podemos caer en frustración. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que no podemos dominar, es donde mentalmente nos destruimos. Entonces, pienso que cada quien debe crear sus propias oportunidades. Sin duda alguna, eso es importante, ¿no? Nosotros hemos logrado avanzar y evolucionar en todos los países que vamos porque hemos puesto empeño y hemos sabido que venimos de cero y venimos a construir. Así es. Tuviste una hija después de ese varón, cuéntanos de ella. ¿Qué se siente tener una hija ahora en otro país? Sí, mira, bueno, digamos que no es que la estábamos súper planificando, pero tampoco no queríamos tener hijos. Sí sabíamos que en cualquier momento iba a llegar una hija y tener un hijo afuera de tu país es algo que cuando ella nació, yo digo, o sea, mi hija pudo haber nacido en Venezuela, nació acá, igual
igual agradezco muchísimo que haya nacido en Perú porque tuvo un excelente trato en el hospital. Sus papeles, de hecho, ella no tiene la nacionalidad venezolana, ella es peruana, tiene su DNI y tiene pasaporte peruano. Entonces, básicamente, de alguna manera u otra, estoy conectado de por vida al Perú, ya que mi hija nació allá. Pero fue una experiencia bonita de lograr de que un hijo haya nacido afuera. ¿Alguna vez Y poder pensaste, llevar eso. pensaste que ibas a tener retoño fuera de Venezuela? No, no, no. Y ahorita viene la tercera que van a hacer acá en Alemania. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Entonces tuviste tu época, hiciste Uber en Lima, Sí. estuviste viviendo, tuviste todo, nació tu hija, el crecimiento, el desarrollo. ¿En qué momento sentiste el quiebre de Lima, de Perú, donde ya tú decías, ya no, ya este no es el momento? Mira, yo siempre he dicho que Perú es un grandioso país, es un grandioso país, pero o digamos Lima más que todo, porque el sistema de Lima es totalmente diferente al del resto del país. Es una ciudad que te lleva al límite, ¿me entiendes? Vives en un constante estrés, no por lo negativo, sino por lo agitada que es la ciudad. Y tener un estilo de vida en Lima totalmente relajado, a lo que llamamos calidad de vida, como se puede vivir aquí en Europa, yo, no sé, yo sentía que no lo iba a conseguir, al menos en plazo ni siquiera mediano. Entonces dije, ya yo no quiero estar acá en Lima, quiero buscar otro horizonte. Estaba pensando en México. Me acuerdo yo que estaba pensando ni siquiera venirme a Alemania. Alemania fue algo de un día para otro, improvisado. O sea, pero No, sentiste ya que había un techo en Perú. O sea, ¿en qué momento, exacto. qué empezó? Empezó un momento en la época de la xenofobia, 2018, 2019. O sea, ya tú dijiste, mira, aquí lamentablemente ya uno no... Sí, en Perú siempre ha habido mucha xenofobia, pero yo pienso que el país lo hace la gente. Entonces, lograr conseguir esa gran calidad de lo que es el tema social era un poco complicado en Lima. Sin embargo, yo he creado mi propio círculo. Entonces yo digo, ya, como te digo, quiero otro estilo de vida y estábamos planeando irnos, era México, pero bueno, los planes se cayeron y fue donde tomé la decisión de venirme a Alemania sin ni siquiera planificarlo. Fíjate lo que nos dice la negrita. Aquí solo es para comer, pagar y ya estar tranquilos, pero para más nada. Esa es una gran cosa de que la gente, o sea, creo que la vida en los otros países, ahora que nos vas a contar tu experiencia, la gente es la calidad de vida, ¿no? Tener una calidad de vida que es tener una buena casa, pagar luz, pagar teléfono, pagar cosas, pero mucha gente venía acostumbrada de Venezuela, que era un país tan próspero y que la gente podía tener una casa, dos carros, tres carros, ir su fin de semana. Ese sistema de vida que el venezolano añora y que a veces nos sentimos como frustrados porque no podemos alcanzarlo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, aquí hay un segundo comentario también que dice, refutó eso, pero es mucho más que comer y trabajar. Digamos que, vamos a poner, los dos tienen razón, pero es que depende. Si únicamente, si únicamente vamos a conformarnos con lo más mínimo o no buscamos otras oportunidades, obviamente. O sea, un sueldo mínimo sirve para lo mínimo, para vivir, comer y sobrevivir, sin duda alguna. Pero lo que dice por acá, Yamariel, dice que puede ser para mucho más. Claro que también, porque no es un secreto que Perú tiene la mejor economía de Latinoamérica. Así hay oportunidades en Lima. Entonces, yo pienso que va a depender de cada quien. Un día trabajando, un día malo, ¿cuánto podías hacer vendiendo chocolate? Mira, vendiendo, tú me haces esa pregunta y me acuerdo. Mira, cuando yo empecé, te dije que vendí por aviación, pero como que el primeros 2 meses estuve por Los Olivos, que fue donde llegué, cuando llegué a Lima. Yo me podía hacer en un día 100 soles, recuerdo yo. Y salía en la mañana como 3 o 4 horas y luego en la tarde, final de la tarde, salía 3 o 4 horas más y me hacía mis 100 soles. Entonces, como yo siempre he sido comerciante y soy de números, yo decía, chocolate, vendiendo chocolate me iba mejor que un trabajo. Aquí se me acabó la pena. ¿Me entiendes? Ahora, cuando hice Uber, ya Uber me iba mucho mejor, me iba muy bien haciendo O Uber. sea, un día bueno, 100 soles. Un día normal, Un día ¿sabes? normal. Normal. Incluso podía hacer más. Si me metía todo el día, podía hacer más. Ok. Y un día excelente, el top, el que dijiste, Dios mío, esto quedó para la historia ya
Llegó un momento de que ya había tanto vendedores por esa ruta que ya vender era un poco flojo y yo dije, bueno, yo voy a reinventarme aquí. Yo no soy comediante, pero voy a buscar la manera de hacer reír a la gente porque cuando le sacas un buen sentimiento a alguien, quizás puede sacar una venta. Y Claro. lo que yo me puse a hacer fue hacer chistes en los buses, específicamente adivinanzas doble sentido. Entonces me acuerdo que un día hice como casi 200 porque me regalaban aparte, me daban propinas, 5 soles, una señor me dio 10 soles, un billete de 10 soles, y las ventas y los chistes y la broma, hacer reír a la gente, me fue bien. Cambiaste al Uber, ya cambió todo lo demás, ya era un trabajo un poco más pesado por el tráfico de Lima, pero bueno, ya nos contaste que ya sentiste que Perú ya había dado todo, querías irte a México. Ahora, ¿cómo llegas a Alemania? ¿Cómo ha sido un cambio? Como dices, pasaste el charco. Sí, fíjate, como te dije, los planes era irme a México, no venirme a Alemania. Yo fui después de 6 años, fui a Venezuela, fui el año pasado, fui al cumpleaños de mi hijo que tenía 6 años sin verlo. Bueno, pasaron unos acontecimientos que me llevó a tomar la decisión de llegar a Perú, vender todo y venirme a Alemania. Llegar a Alemania fue fuerte porque no sabía a todo lo que me iba a enfrentar acá. Y no digo que Alemania sea malo, sino que es un sistema completamente diferente al cual el latino no está acostumbrado. O sea, Nosotros, puedes decir que fue el proceso más duro el llegar a Alemania que el que pasaste por Ecuador y Perú. sí, sí, en toda mi migración, a pesar de que aquí no tengo que vender en la calle, este, yo pienso que sí, por todo, el idioma, la cultura, el clima, incluso la comida totalmente diferente. O sea, hacer lo que a ti te guste, lo que sabes hacer, no lo puedes hacer desde el principio porque tienes que adaptarte a todo un sistema, ¿me entiendes? Entonces, imagínate. Cómo llegaste a Alemania? O sea, ¿llegaste a dónde? ¿A casa de un amigo? ¿A un hotel? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo llegué a Alemania llegué a Berlín obviamente, al aeropuerto, y de Berlín me vine a la ciudad de Leipzig y fue donde me entregué a un campamento para solicitar asilo. Entonces, imagínate, vivir en un campamento con personas que ni siquiera conoces, de muchas nacionalidades, donde no sabías el idioma, tantos idiomas, o sea, fue diferente. Entonces, Porque vamos a hacer un inciso ahí y expliquemos cómo son los campamentos. O sea, muchas veces la gente no cree esto. Y fíjate que muchas veces en Perú la gente nos decía, bueno, pero ¿por qué no hace unos campamentos para los refugiados, para la gente que pide refugio, este tipo de cosas? Ahora que podemos tener experiencia en este tema, quiero que tú nos cuentes un poco cómo son estos refugios, cómo son estos campamentos y quiénes están ahí, quiénes lo conforman. Vamos a profundizar unos minutos en esto. ok, los campamentos para refugiados en Alemania los administran fundaciones, que unos son los maltesas, otros son los joanitas, y no sé si hay otras, pero esas son las dos que yo conozco. Son estructuras con habitaciones, en el cual depende si vienes con familia, te da una habitación para ti y tu familia, si vienes solo, compartes habitaciones con otro. Ahí se encuentran personas de diferentes países, de todo lo que es Medio Oriente, muchos árabes, muchos turcos, ucranianos, actualmente hay muchísimos también, de Somalia, de África, y, Eritrea, perdón, Eritrea, así es. Entonces, nada, un musulmanes, refugio, ¿ah? en su mayoría. En su mayoría. Entonces, nada, en los refugios hay una alimentación, hay sitios, incluso hay sitios, o sea, no es feo. O sea, obviamente vienes a vivir con una cantidad de personas que no conoces, vienes de una casa, eres independiente y aquí tienes que cumplir ciertas normas, obviamente es un poquito complicado, pero no es feo porque incluso hay cancha de fútbol, te recreas, o sea, lo que es que tienes que seguir todo un sistema. O sea, cuando llegaste ahí, te aplicaste a esas reglas, a esas normas, convivías con... Y hay diferencias en religiones, referencias cómo es convivir con gente que no habla tu mismo idioma, que no profesa la misma religión, de que no los une nada, solamente de que todos vienen.
que son parte de una diáspora, son parte de países que están en guerra. Hablemos un poco de eso. Bueno, mira, en el refugio todo nos da una identificación, ¿no? Una vez que llegamos al país nos da una identificación para incluso poder andar en la calle. Y el tema de la diversidad de culturas y religiones es un poco complicado porque tienes que saber incluso cómo mirar, cómo comportarte, cómo hablar, porque lo que para ti puede ser normal, para otro no. Hay una anécdota de una chica que iba caminando y ella escupió. O sea, para nosotros escupir obviamente no es algo muy higiénico que se vea y no es algo tan educado. Pero es normal dentro de nosotros latinos. Bueno, escupió, no sé, tenía un sabor, escupió. Y casualmente venía, no recuerdo exactamente de qué país, pero sí era de Medio Oriente, era árabe, por ahí Afganistán, no sé exactamente. Y cuando a la chica le pasa por un lado, porque escupió cerca de él, ya venía cerca, cuando le pasa por un lado, el brother, un hombre, le pegó en la cabeza, así como lo que llamamos los venezolanos un lepe, durísimo. Y bueno, era venezolana la chica, salieron todos los venezolanos y después salieron todos los árabes y bueno, se metieron los seguridad. Eso fue un problema porque para ellos escupir es una ofensa. Es como que te digan una grosería de las que conocemos. Claro. Y así como esas cosas, muchas otras cosas. Hay personas que venían con traumas feos, que le cayó una bomba en su casa y mataron a toda la familia, y entonces ahí adentro se querían suicidar o querían matar a alguien. O sea, también tiene su complejidad estar dentro de un refugio. O sea, Sí, no, es complicado. El tema de las 4 estaciones en Alemania, ¿cómo es pasar un invierno en un refugio cuando tienes temperaturas a -10, -15 grados? bueno, a mí no me tocó pasar invierno en refugio porque yo llegué acá en mayo y salí del refugio en septiembre. Entonces prácticamente estuve todo el verano en el refugio. Entonces, cuando ya nos mudamos a un departamento, es donde empieza el invierno, pero a mí me gusta el frío, entonces digamos que a mí el invierno no me pegó en lo absoluto. De hecho, extraño la nieve. La primera que vi la nieve, yo estaba feliz. Y a mi esposo también le gusta el frío, pero, pero, para otras personas que no están acostumbradas o que no les gusta el frío, o sea, es fuerte, porque estar en Nevada a -10, o sea, el frío a mí que me gusta, o sea, pega durísimo, pero bueno, también es cuestión de mentalidad, creo yo, no sé. ¿Qué ha sido lo más complicado en esta nueva adaptación, en este tercer país donde has migrado y el cuarto donde has vivido? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué ha sido tu mayor reto? ¿Cuál es tu meta y qué es lo que estás tratando de alcanzar en esta nueva experiencia que es Alemania? Bueno, hay dos puntos en particular de los cuales en Alemania todavía tengo que respirar profundo para relajarme. Uno es la burocracia. En Alemania para cualquier papelito, o sea, es todo un proceso en el cual hay que tener muchísima paciencia, mucha paciencia, y más para nosotros los extranjeros que estamos en un proceso migratorio. Para el mismo alemán es difícil la burocracia, para nosotros muchísimo más. Entonces, ese es un punto, la burocracia. Pero es cuestión de, bueno, poco a poco irse adaptando y encontrarle la vuelta, como por así llamarlo. Y lo otro es el idioma. Obviamente, el alemán pienso que es uno de los idiomas más difíciles en lo que es en el occidente. Y nada, mi meta es dominar el idioma. ¿Y tú Que sprichst ahí Deutsch? sí. ¿Ah? ¿Du sprichst Deutsch? Ja, ich Ein kann bisschen sprechen Deutsch. Deutsch. Ein bisschen, aber Ich ich kann spreche nicht Deutsch. Deutsch. Ja. Esa ha sido una de las grandes cosas que vemos. Vemos cómo el adaptarse a este país, que es un país que es la locomotora de Europa, que es un país en desarrollo y en crecimiento, pero vemos que hay una gran brecha en el idioma, ¿no? Los que hemos estado en estas clases de integración y dándoles día a día al idioma, vemos que nos toca practicar con ucranianos, con gente de Malta, con gente de Irán, con gente de Afganistán, con gente de Eritrea, con gente de Somalia. Ese proceso de adaptación donde es lo que más cuesta, ¿no? Esa parte donde los hombres no saludan a las mujeres, no respetan a las mujeres, no, las mujeres no pueden ver a los ojos, no pueden ver a los ojos a los hombres, no pueden dirigirse a los hombres. Esa adaptación es un proceso para nosotros que somos
una sociedad tan abierta como es la latinoamericana. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo crees tú que ha sido la adaptación a los venezolanos que has visto? ¿Le ha sido fácil? ¿Le ha sido complicado? No, definitivamente no, porque de hecho Alemania es, creo que en Europa es el país más multicultural que hay, si no me equivoco, o está entre los más multiculturales, que a veces en la calle hay que andar con cuidado, no por miedo ni por nada malo, sino por no faltarle el respeto a alguien o hacer algo indebido que otra persona se vaya a ofender y pasar un mal momento. Lo que tú dices es cierto, hay mujeres musulmanas, creo que no conozco muy bien todo lo que son las culturas de Medio Oriente, pero de esos países hay mujeres que ni siquiera pueden saludarte o hablar mucho contigo o mirarte mucho. De hecho, estudio con una chica de Chechenia que no sé exactamente bien cuál es su religión, pero siempre anda ¿sabe? Todas tapadas y esto, incluso en clases me ha tocado trabajar con ella porque estamos en Alemania y los profesores ponen a todo el mundo a trabajar con todo el mundo. Aquí hay que adaptarse a la cultura alemana, ¿no? Entonces, trabajar con ella siempre fue muy complicado porque casi ni me miraba a los ojos, le preguntaba algo, o sea, siempre a lo puntual. Entonces, para nosotros los venezolanos, esto de adaptarse a diferentes culturas yo pienso que es bastante como extraño, ¿me entiendes? No digo feo ni complicado ni nada, sino como extraño de que no estamos acostumbrados. Entonces, eso mismo otros venezolanos también con los que he hablado. ¿Qué tal la ciudad donde estás viviendo? Veo que aquí hay pequeñas ciudades fuera de las metrópolis. ¿Cómo ha sido esa adaptación? ¿Cómo ha sido vivir en ciudades pequeñas donde viven 5.000, 6.000 personas? ¿Sabes? ¿Cómo ha sido ese Ujú. cambio de vivir en una ciudad de 11 millones de Eh, personas como Lima bueno, a venir a estas ciudades tan pequeñas donde la naturaleza, la tranquilidad? ¿Cómo sientes tú en ese momento de adaptación? mira, Pancho, tú lo has dicho, vengo de Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, y actualmente vivo a 30 minutos en tren de Leipzig, que tiene 500.000 habitantes, y creo que es la quinta ciudad o la sexta más grande de Alemania. Fíjate el número. Y yo vivo en un pueblo que se llama Rosslitz. Aquí hay 6.000 habitantes, o sea, es pequeño. Yo me lo camino todo y no me canso, pero le puedo dar vuelta a todo el pueblo y es pequeño. Pero no me vas a creer, de los 5 años que viví en Perú, comparado con el año y medio que tengo acá, la calidad de vida o la tranquilidad que he experimentado acá es totalmente diferente. O sea, yo salgo al bosque, no me va a pasar nada, camino, tengo un castillo acá hermoso de 1.000 años cerquita, puedo ir al castillo, puedo entrar al castillo, voy a la plaza, camino entre las calles. Y yo decía, wow, vengo una vida totalmente agitada a esta tranquilidad. Entonces, me ha hecho muy bien. La verdad, me ha hecho muy bien. Es ¿Qué como tal? vivir, disculpa, es como vivir cuando estás en una gran ciudad, pero está esa urbanización así un poquito retiradita, donde todo es paz y tranquilidad. Bueno, así me siento ahí. ¿Qué tal los vecinos? ¿Qué tal las amistades? ¿Qué tal el nativo con los latinos? Con los que no son extremistas, o sea, con los latinos que somos Claro. gente abierta, que somos gente de bien, que siempre andamos con una sonrisa a pesar de los momentos difíciles que pueda estar pasando. ¿Cómo es ese trato? Bueno, normalmente hacia los pueblos, como estoy ahorita, la gente es mucho más amable. Mucho más amable. Acá no he tenido malas experiencias, excepto con los buses, que yo no sé qué tienen los buceteros, que en todas partes del mundo como que andan siempre como amargados. Pero de hecho, la gente acá es extremadamente amable. O sea, si necesitas algo, tú nada más le dices y están ahí. O sea, me gusta mucho. Ahora, lo que he escuchado, eso va a depender también de las regiones, ¿oíste, Juancho? Depende de la ciudad donde estés, las regiones donde estés, porque si estás, no sé, en Turingia, ¿no? Que es donde hay más xenofobia, por así llamarlo en Alemania, es diferente el trato. Si estás en una ciudad grande, puede haber una diferencia también. Pero por lo general, en mi punto de vista, el alemán en su mayoría es muy amable. Es una gente muy amable. Sí, yo he notado eso de que la gente siempre anda con una buena sonrisa, siempre anda con un tema. Nos conseguimos después de un año, ¿ok? Por ahí vi una foto tuya y te escribí, hermano, ¿qué haces? ¿Dónde estás?
y fue donde pudimos conectarnos. Y desde ese momento, bueno, nos volvió a unir el trabajo en este un parte un poco más político desde otro punto de vista, no solamente del activismo, sino solamente desde la organización y la difusión del proceso. No olvidar a Venezuela. ¿Qué sientes en estos últimos meses, o puede ser que ya casi un año, de que has estado activando en el tema de Venezuela, de esta esperanza que tuvimos? ¿Cómo lo sentiste desde, como se decía, de verdad, lejos pero no ausente? Te vimos súper activo en el tema de las primarias, tratando de llevar el mensaje a los pocos venezolanos, a la comunidad internacional, desde varios aspectos. Y desde tu punto de vista, que se dice documentando Alemania, que es un plan que vamos a hablar ahorita, pero cuéntanos cómo te sientes ahora en este proceso de que sentimos todo, de que todavía está esa oportunidad, esa victoria que logramos. ¿Cómo se vivió eso en Alemania? Mira, este proceso político y electoral, yo pienso que fue diferente porque, aunque pertenece a la política, obviamente fue mucho más allá. Incluso muchos artistas, actores, creadores de contenido, o sea, nos metimos muchísimo en este tema de las elecciones porque digamos que volvió a revivir una esperanza donde muchos venezolanos, digamos que la habíamos perdido un poco, o sea, siempre estuvo ahí latente, pero bueno, ya tú sabes, ¿no? La teníamos un poco así, estábamos con poca esperanza y ahorita con todo este proceso volvió a revivir. Primero por cómo se vivió todo este sistema electoral, cómo se manifestó la gente en las calles, cómo salieron a votar y obviamente en el momento de las elecciones, con toda esta evidencia de las personas en las calles, en redes sociales, sabíamos perfectamente que íbamos a ganar. Eso lo sabía todo el mundo. Ya no era cuestión de actas, de números, de nada. Todo el mundo sabíamos que íbamos a ganar. Pero bueno, lamentablemente sucedió este fraude, pero digamos que todo este proceso de las primarias hacia acá me hizo reconectarme de nuevo con mi país y tener la esperanza de volver en algún momento. Bueno, lamentablemente ahorita estamos en un proceso de que aún no se ha cerrado, está abierto y tenemos la esperanza de que se haga la justicia y que podamos tener a Edmundo González ahí en el Sí, sin medio. duda, ahí es lo que estamos nosotros todos apostando a ese cambio pacífico, democrático, electoral y constitucional, que es lo que queremos, donde se demostró, donde dentro y fuera de Venezuela hubo ese gran movimiento en pro del cambio que tanto se necesita. Y mira, fíjate algo, por ejemplo, yo estuve hablando mucho o sea, para no decir nombre y no comprometer, sabemos cómo está el tema en Venezuela de que cualquier persona se puede exponer, pero estuve hablando con personas de mi urbanización, de mi barrio, y mi esposa también, con personas de su pueblo, el tema de los centros de votaciones, cómo va aquí, cómo va allá, qué se escucha, qué dicen. Sí, yo conozco a alguien que está testigo de mesa, me está pasando información, por allá también mi esposa, sí, hay 3, 4, 5 personas que son testigos de mesa, los números van así, y antes de que dieran los resultados, ya los números hablaban por sí solos, o sea, la alegría de tener esa información, o sea, putas, así como estamos, como está en el pueblo de donde es mi esposa y como está en el barrio donde estoy yo y en Maracay que también conozco a alguien y así debe estar todo el país, decíamos nosotros, debe estar todo el país y bueno, aquí sabemos que no puede fallar. Entonces, o sea, ese proceso fue, o sea, bastante, o sea, nos conectó muchísimo, o sea, sentíamos que estábamos allá. Claro, sin duda alguna. ¿Y cómo viste las actividades aquí en Alemania? Te vi que estuviste en varias, que viajaste a otras ciudades. ¿Cómo se sintió el venezolano aquí? ¿Cómo sentiste que el alemán veía un poco la lucha que estábamos realizando? ¿Cómo lo pudiste plasmar? ¿Cómo plasmaste eso en tu video? ¿Cómo sentiste el tema? Bueno, el día de las elecciones era un día de mucha alegría. Muchas personas criticaban de que no, en esa concentración era bailando tambores, cantando, etcétera, pero yo no lo critiqué porque había era alegría. Estábamos era esperando el momento. Muchas de las personas que estamos ahí no podíamos votar y no había de otra que, bueno, transmitir la energía positiva.
Pero ahora, después de las elecciones con el fraude, se transforma estas concentraciones de alegría, de fiesta, de esperanza, se transforma a concentraciones de protesta, donde ahí sí el alemán se involucra un poco más, incluso varios alemanes hicieron declaraciones, las pancartas se escribían en español y en alemán y en inglés también. Entonces, o sea, fue un proceso de que el alemán lo vivió y lo experimentó y se interesó más por conocer lo que estaba pasando en nuestro país. Claro. Cuéntame ahora de ese proyecto que tienes documentando Alemania. Háblanos un poco de cómo has podido llevar esto, qué te llevó a hacerlo. Sabemos que eres una de las personas que te gusta crear contenido. Este giro tenías un contenido muy de cámara indiscreta en Lima y ahora aquí la barrera del idioma, hay que pedir permiso para todo, no se puede hacer una broma, o sea, es una cultura bastante complicada y te pones a hacer este tema de documentando Alemania. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde se sientes? ¿Qué tal vez lo que más te ha impresionado de Alemania en su historia, en lo que has podido investigar, ir a corroborar, vivir? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, desde hace mucho tiempo me interesaba lo que era el tema de la Segunda Guerra Mundial y su información. Vi muchas películas con respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no lo entendía. Yo pienso que hay que estar acá en Alemania o meterse muy fuerte en internet para entender lo que se vivió en este país. Y fue donde, primero en la ciudad de Leipzig, donde empiezo a conocer sitios históricos involucrados con la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo digo, ok, este es un país que fue protagonista de dos guerras, las únicas dos que ha habido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después de toda la destrucción que hizo este país, cómo se ha levantado, ser la economía más fuerte de Europa y la quinta más fuerte del mundo, ¿qué hizo esta gente? Entonces fue donde empiezo yo a indagar, porque eso también le sirve a uno para retroalimentarse y ver esos ejemplos y aplicarlo en su vida también. Entonces empiezo a viajar, empiezo a ir a Berlín, a Dresden, empiezo a buscar información, empiezo a ir a campos de concentraciones para ver y empezar a conocer más a fondo la historia alemana y de verdad que me enganchó y tengo muchos proyectos de ir a muchos más sitios y seguir mostrando información a través de las redes sociales. Vimos unos videos que estaban bastante interesantes en cuanto que hacías comparaciones de cómo la dictadura hace lo mismo que estaba haciendo el fascismo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Háblanos un poco de eso, de cómo lo viste tú. Cuéntanos eso, esa historia que estás viviendo aquí en Alemania respecto a eso. Bueno, aunque ya era algo parecido desde Chávez, ahorita con todo este tema que se intensifica más en Venezuela, la opresión, empiezo a hacer esas comparaciones, empiezo a darme cuenta lo que yo había visto y lo que he investigado acá en Alemania con lo que está pasando en Venezuela y empiezo a hacer comparativas mentales y yo empiezo a ver, hey, está pasando exactamente lo mismo. No digamos que en la misma escala en cuanto a víctimas, pero hey, como dije en un video, no importa si fueron millones de personas o una persona, o sea, asesinato es asesinato y violaciones de derechos humanos, todo eso es válido. Entonces empiezo a hacer esas comparaciones y me doy cuenta de que lo que está aplicando Maduro ahorita, yo hice una comparativa de personajes. Maduro lo comparé con Hitler. ¿Por qué? Porque lo que hizo Hitler cuando agarra la Cancillería es que lo que hizo fue un monopolio de poder. O sea, controló todo el poder público. Bueno, tú que eres abogado sabes perfectamente qué es el poder público, que son el poder judicial, el legislativo, el poder ejecutivo y Venezuela que tiene dos, que es el moral ciudadano y el electoral. Entonces, así como Hitler domina todo el poder público, Maduro también tiene dominado los 5 poderes. Entonces hizo un monopolio de poder y la economía, exactamente lo mismo hizo Hitler, combinado con la dictadura, que se quiere aferrar al poder y todo eso. También hay unos personajes, ¿no? Que está como Padrino López, que yo le hice una comparación con Hermann Göring. Hermann Göring era el mano derecha de Hitler, pero él le llamaban el mariscal de las Fuerzas Armadas, que tenía la SS y la Gestapo, que eran las Fuerzas Armadas, y la Gestapo, que era, lo comparo yo como con el SEBIN.
Entonces, son esas personas que utilizan las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales para respaldar y blindar más a la dictadura. Otra comparativa que hice fue Diosdado Cabello con Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era otro mano derecha de Hitler y él era el encargado de la propaganda nazi. Entonces, fíjate esto, era el encargado de lo que eran todos los medios de comunicaciones, prensas, propagandas en la calle, daba discursos. Exactamente hace lo mismo Diosdado en Venezuela, donde domina todos los medios de comunicación con su programa y amedrantando a otros canales de televisión y radio. Entonces, esa comparativa también la vi muy parecida. El otro personaje es Jorge Rodríguez, que yo lo comparé con Heinrich Himmler, que era el encargado de las persecuciones. Era el encargado de todo el sistema que se hizo con la llamada solución final a los judíos, de persecución, de amenazas, de violencia, dar órdenes a perseguir a personas o a perseguir diferentes grupos, en este caso los venezolanos, todo aquel que piense diferente al gobierno y todo aquel que sea oposición. Entonces yo empecé a comparar lo que hacían esos personajes con lo que están haciendo en la actualidad y se me hace muy parecido. Y ahora, con el tema este que hicieron bueno, ya el helicoide existe hace mucho tiempo, pero ahora que están mandando las personas a Tocuyito y a Tocorón, lo comparé con los campos de concentraciones, que en ese tiempo lo que hacían era perseguir a políticos, pero después empezaron a perseguir a cualquier persona que pensara diferente a los nazis. Y ellos están haciendo exactamente lo mismo también, torturándolo dentro de esas ¿Cómo capas. percibes tú que la reconstrucción de Alemania desde la parte de la sociedad, de parte de la gente? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves cuando vas a estos lugares que los han reconstruido para que la gente entienda de que fueron errores que se cometieron y que no se pueden volver a cometer más? ¿Cómo puedes ver eso? O sea, ¿qué se siente ir a un campo de concentración? Bueno, lo que tú has dicho es el principal mensaje de toda Alemania a la humanidad, que no se vuelva a cometer lo que se cometió, que no se vuelva a cometer los mismos errores del pasado. Eso que tú has dicho es el principal mensaje que se da. Ok, vamos por parte. Con las personas, digamos que el alemán tiene un sentimiento de culpa, aunque no haya sido protagonista ni haya participado en lo que fue el holocausto y las guerras, pero en sí el alemán tiene un sentimiento de culpa y responsabilidad hacia cualquier extranjero. En la mayoría, hay personas que son radicales y bueno, en la mayoría. Entonces tienen ese compromiso de humildad y ético hacia el extranjero y de hecho se dice que los alemanes no se sienten orgullosos de ser alemanes. Por lo general le preguntas a un alemán si se siente orgulloso de su bandera o de ser alemán y te dicen que no, por todo lo que se ha vivido. Incluso jóvenes que ni siquiera vivieron en esos tiempos lo dicen. Y de hecho hay una conocida que ella es alemana y su padre es americano. Entonces yo le pregunto que con qué nacionalidad se siente identificada. Le hago esa pregunta, ¿te sientes orgullosa de ser alemana? Porque le tengo confianza. Y ella me dice, no, para mí yo soy americana. ¿Me entiendes? Y O es sea, fuerte, es fuerte, es fuerte, es es fuerte. fuerte. Y ella nació en Estados Unidos, pero su padre es americano y su madre es alemana y ella vive acá en Alemania. Y ella dice, no, yo prefiero decir que soy americana porque no me siento cómoda diciendo que soy alemana. Ahora, con la segunda pregunta, ¿qué se siente ir a los campos de concentración? Es fuerte. Primero se siente un ambiente muy pesado, estar justamente parado en sitios donde quemaron personas, donde torturaron personas, leer toda la historia que hay dentro de un campo de concentración y saber por todo lo que pasaron, ver fotos, videos, que a veces en redes sociales no se encuentran, ni en YouTube. Se ven fotos y videos de personas, pero que prácticamente parecen zombies. O sea, es fuerte, es fuerte. Sí, sin duda alguna. Bueno, Franco, se nos está acabando el tiempo. Por favor, dinos cuáles son tus redes sociales, que es un trabajo importante que estás haciendo información. Estoy seguro que la gente que nos ha visto o que va a ver este programa quiere saber un poco más. Te voy a invitar para que sigamos hablando de este tema de la sociedad alemana. Danos cuáles son tus redes sociales donde te pueden conseguir.
Por todas mis redes sociales me van a conseguir como FrancoFox, guión bajo. Fácil. FrancoFox, guión bajo. Por Instagram, TikTok, por YouTube. Estoy tratando de hacer el mejor trabajo posible acá en Alemania para documentar mucho de la historia, y también voy a visitar lugares, castillos, me gustan mucho también, me gustan mucho los castillos porque es parte de su historia, entonces estoy tratando de hacer lo más que pueda acá en Alemania y compartirlo con las personas. ¿Sigues pensando en la libertad de Venezuela? ¿Cómo está el optimismo? ¿Cómo está la fe? Por supuesto, o sea, después de las elecciones, o sea, con las primarias, se vivió esa esperanza, pero después de las elecciones, Juancho, yo pienso que no hay venezolano que no piense en que pronto pueda estar en Venezuela. Yo pienso que no, no existe. De Bueno, lo que estamos afuera. vamos a seguir. Me comprometo a invitarte a que sigamos conversando del tema Alemania y todo lo que hay mucha vivencia. También podemos hacer unas cosas que yo también he visitado y podemos hablar un poco, hacer comparaciones. Claro. Gracias, Franco, por contarnos esta historia de la migración, de cómo es la adaptabilidad, cómo se ha vivido, lo complicado que es y cómo ha salido adelante, cómo tenemos los retos que tenemos que cumplir y esas cosas. Felicitaciones por este nuevo beba o bebe que viene. ¿Qué es? Hembra, hembra. Bueno, felicitaciones por esa nueva niña que viene, a tu Gracias. esposa que es una gran luchadora, que también la invitaremos. Sabemos todo lo que pasó en la lucha en el año 2017 en Venezuela. Sabemos que fue una presa política que estuvo ahí y que bueno, que esperemos que esta nueva oportunidad de vida, esa nueva beba que llegue, lo siga fortaleciendo y que Alemania sea el hogar de desarrollo y crecimiento y que le podamos retribuir todo ese apoyo que nos han dado en las mejores cosas para este país. Gracias, Franco, feliz noche. Y bueno, tarde todavía, ¿no? Todavía queda un poco de sol. No, Juancho, de verdad, gracias a ti por la invitación. Ha sido un honor para mí hacer este live contigo, una persona que ha sido un activista político de hace muchos años, una persona que ha aportado muchísimo al país en diferentes campos, en diferentes batallas, en diferentes escenarios, y para mí es un orgullo y un honor estar acá conversando contigo, Juancho, de verdad, muchas gracias por la Vamos a seguir en invitación. contacto. Un fuerte abrazo y bueno, feliz tarde a todos los que se conectaron. Fue Franco Sosa documentando Alemania. Síguenos, Franco Fox Guión bajo. _ y va a conseguir una gran cantidad de material importante sobre su vivencia y todo lo que ha pasado en Alemania. Es importante poder conocer cómo fue ese proceso de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue el proceso de desarrollo y crecimiento de Alemania, de la parte económica, de la parte social, la parte de la industria, y cómo ahorita es la locomotora de Europa. Así Bueno, es. un fuerte abrazo, Franco, estamos en contacto. Me despido de todos porque ya se nos está acabando el tiempo, así que bueno, nos veremos en una próxima emisión. Gracias a Daniel Silva, a la gente de Venezolanos en Perú por prestarnos este espacio para seguir llevando y siendo la voz de los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, saludos a la gente de Chanchamayo que nos escribió. Gracias a todos los que están conectados. Es Franco Fox piso bajo, donde pueden conectarse con él. Gracias por acompañarnos en esta hora donde estuvimos conversando sobre el punto de vista de la migración. Franco Sosa, un venezolano que vivió en Ecuador, vivió en Perú y ahora vive en Alemania. Así que hasta una nueva oportunidad. Gracias, Daniel, por prestarnos este espacio, a toda la comunidad venezolana en el Perú, y seguiremos adelante y próximamente estaremos informando con quién estaremos conversando en esta próxima entrega. Hasta mañana. Buen provecho.